importante porque vamos a empezar a reconocer principalmente características clínicas o mayor frecuencia en la cavidad bucal. ¿Ya? Bueno, ya conocen la identificación de la asignatura, los que están en el área preclínica, la sigla de la asignatura, y como todas, pues es una asignatura que tiene contenido tanto teórico como práctico. Muy bien, ¿qué es la patología estomatológica? Es una rama de la odontología que estudia las causas. Miren, todo esto engloba la patología. Causas, procesos, identificación de las enfermedades de la cavidad oral y las relaciones con problemas sistémicos. Muchas de las patologías que se pueden ver en la boca son a consecuencia de, por eso dice, relaciones con problemas sistémicos. La práctica de la patología bucal incluye la investigación, es muy importante la investigación y el diagnóstico, usando exámenes clínicos, radiográficos, microscópicos, bioquímicos y el manejo de la higiene patológica. Es un conglomerado de conocimientos que nosotros debemos de aplicar para lo que es la patología. Principalmente por esto que esta se relaciona mucho con la biología, lo vamos a complementar con la biología, especialmente en la última parte, porque muchas de estas patologías son diagnosticadas efectivamente mediante exámenes radiográficos, principalmente, y algunos microscópicos y bioquímicos. Algunas lesiones, como ven las de acá, que son algunas lesiones tumorales o crecimientos de tejidos blandos, son o se necesitará de estudios mucho más especializados, ¿no? Estudios patológicos. El año pasado me dio la biopsia, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante también en odontología, aunque es de especialidad, tener algo de conocimiento de base, porque es importante los estudios histopatológicos también para muchas de estas patologías. Si bien un odontólogo general tal vez no la puede tratar, este tipo de lesiones, es importante reconocer por lo menos sus características clínicas y luego hacer la derivación correspondiente. ¿Ya? Aquí algo que hay que rescatar, y es muy importante en esta asignatura principalmente, como una manera que debería llevarse, es que, póngase, nosotros vamos a estudiar en la teoría, póngase en la calle, ¿no? ¿Y qué hacemos en la práctica? Deberíamos reconocer ya, observando cómo es un proceso carioso. Es fácil, ¿no? Nosotros, el 90% de la población tiene caries, ¿no? Es fácilmente identificar in situ cómo es este proceso, en diferentes periodos o estadios, ¿no? Hemos oído que la caries es un proceso crónico, entonces podemos reconocer esta caries, sus características clínicas, ¿no? Sus consecuencias y también ver sus causas. Pero hay otras patologías que no lo podemos ver, porque no es de mayor prevalencia y frecuencia. Por ejemplo, estadios de anodosis verdaderas. Es un ejemplo, ya vamos a ver en qué consiste la anodosis verdadera, que es la ausencia total de una pieza dental. Es decir, no se ha formado embriológicamente esa pieza dental. El año pasado en dentaria hemos visto un ejemplo de anodosia. ¿Quién recuerda cuál era la piecita dentaria que tiene mayor tendencia incluso a desaparecer, más que el resto de los dientes? Incisivos laterales, exacto. Luego del tercer molar están los incisivos laterales. Entonces, si nosotros queremos ver cómo se ve una anodosia verdadera, quizás no lo podemos ver en la práctica, porque todavía son raros los casos de anodosia verdadera. Pensé que el año pasado nuestros compañeros hemos escuchado dos o uno que no tenían la formación de sus incisivos laterales. Entonces ahí podíamos ver, mira, aquí está el incisivo, aquí está el canino. Hemos tomado una radiografía y evidentemente no había el germen del lateral. Y haciendo los antecedentes con el compañero, él dijo que nunca le habían salido los laterales y que tenía un tío abuelo que tampoco tenía los laterales. O sea que está relacionado con factores genéticos especiales. Es muy interesante. Pero no lo podemos ver, no lo podemos reconocer.
una amelogénesis imperfecta hereditaria, que consiste en algunas malformaciones estructurales en la formación del esmalte, por ejemplo, que se traduce en algún tipo de manchas en la pieza dental, manchas blanquecinas, o ausencia total del esmalte, que es algo más, un estadio más complejo. Eso no lo podemos ver, no vamos a poder reconocer por fotitos, y hay algunos casos que ni siquiera están bien documentados. Por eso es bien importante, dice aquí, la investigación. La investigación. Incluso en los libros, no solamente dice el texto, pero no podemos o no tenemos una imagen de referencia tal cual como dice la teoría. Porque son casos demasiado aislados, de 1 en 100.000 pocas. Hay algunos estados patológicos que tienen una frecuencia de 1 en 100.000 pacientes. Entonces, ni siquiera están bien documentados. ¿Cómo nosotros podemos encontrar los estudios patológicos? Por eso esta es la asignatura en la que la práctica debería basarse específicamente en ir a buscar la patología afuera. Porque entre nosotros no la vamos a poder encontrar. O bueno, sí, tal vez en una primera clase nosotros mismos nos vamos a revisar la hoja y algo que nos llame la atención. No, y lo vamos a analizar. Pero luego es afuera donde debemos buscar la patología. Para verlas in situ, para ver cómo se ve la criatura. Porque una cosa como la mencionamos acá, como se ve en fotito, que a verlas en vivo y en directo, ¿no? ¿Alguien puede reconocer qué patología puede ser esta patología? ¿Alguna vez a alguien le ha pasado esto? Quizás no, ¿verdad? Quizás nadie lo tiene en este momento para poder reconocer. A eso lo voy a la teoría y la práctica. La teoría la vamos a ver aquí, en fotitos, en texto y demás. Pero en la práctica, ¿qué hacemos? La práctica va a ser un poco, no, ¿verdad? Pero si nosotros vamos a una escuelita, por ejemplo, porque esta es la boquita de un niño, seguramente vamos a encontrar varias clases de esto. Son procesos infecciosos a causa de una destrucción coronaria que ha provocado la muerte pulpar, una necrosis pulpar. Esa necrosis pulpar no tratada ha provocado un proceso infeccioso ya a nivel de perianto, ¿no? Que está en un proceso en el de acumulación de líquido purulento, pus, ¿no? Entonces, ustedes, miren, lo ven un poquito, pero es diferente a ver el objetivo y el efecto, ¿no? Entonces, es las características clínicas, la formación papulosa en la encía, de consistencia blanda. Esto en algún momento va a reventar y va a salir pus por eso. ¿No? Son estadios que ustedes van a ver en la práctica, ¿no? Que ustedes es importante que lo reconozcan. Por eso les digo que tal vez acá no lo vamos a poder ver bien, porque la práctica consiste en eso. ¿Dónde vemos entonces? Así que desde ya me voy anunciando más que todo en esta asignatura, que la práctica se va a basar principalmente en estudios de investigación. Nos vamos a hacer grupos de trabajo, hay que buscar un centro de salud, adultos mayores, cualquier tipo de población, adultos mayores, adolescentes, niños, guarderías, y analizar la boquita se puede encontrar alguna patología de las cuales vamos a ver aquí en la teoría. ¿Ya? Eso principalmente se basa en la parte práctica. ¿Ya? Y vamos a hacer algunos otros trabajos, obviamente, aquí dentro de en este caso del laboratorio, de la clínica en este caso, para realizarnos entre nosotros mismos algún tipo de malocución. Vamos a empezar a revisar aquí, a recordar o estar acompañados con semiología. Es muy relacionado, por ejemplo, con semiología estomatológica, ¿no? Donde ustedes van a aprender a cómo hacer la exploración y el estudio de los tejidos de la cavidad bucal, ¿no? ¿Qué técnicas se tienen para poder hacer la valoración y el estudio de los tejidos? Entonces, eso va muy acompañado de la semiología y patología estomatológica, están también muy relacionados. Entonces, en esta materia igual vamos a ir practicando la destreza manual para poder hacer la exploración bucal, primeramente entre nosotros y luego ya ir a hacer trabajo de campo en la escuela, en algún barrio, en alguna población específica. ¿Ya? Por eso es su examen o su trabajo final, que es lo más importante para esta asignatura, que es un trabajo de investigación. ¿Ya? Que si nos da el tiempo lo hacemos para la feria, porque va a ser bonito que ustedes lo presenten en la materia facultativa, ¿no? Pero si no, ya a fin de año, y esa sería la nota
de la práctica principalmente, ¿no? El trabajo de investigación. ¿Dónde ustedes van a dar cuenta se encuentran algo interesante? Muy bien. Ahora, vean que encontrar siempre, sigan buscando a ver dónde encuentro a los niños con bus, por ejemplo, ¿no? No, lo que encuentro, ¿no? De 100 niños que hemos encontrado, 50 tenían cáncer. Entonces, estamos evidenciando que la caries sigue siendo una patología de mayor preocupación. De los 100 niños que hemos revisado, 40 tenían gingivitis. De los 100 niños que hemos revisado, había 3 niños con maloclusión en dentición temporal. También hay maloclusión en dentición temporal. Entonces, así, algún caso en específico, algún dato interesante, porque en eso consiste revisar cómo está la salud o los cuadros o los estadios patológicos en nuestra población, en nuestra comunidad. Porque muchas de las lesiones que vamos a ver aquí, incluso ni siquiera que hay en Bolivia, son casos documentados en otros. Son tan raros que no hay casos documentados ni siquiera en Sudamérica, son casos en otros. Entonces, solamente revisando y viendo y buscando en la comunidad, en nuestra comunidad, vamos a ver si esas patologías que vamos a ver acá también son de presencia en nuestra región, ¿verdad? Pero si no buscamos ni indagamos, tal vez vamos a seguir con ese mismo dato de que aquí en Bolivia no hay. Por eso, nuevamente recalco también, es muy importante la investigación. Hay odontólogos, por ejemplo, en una zona X, encuentra, hay un niño con algún tipo de, póngase un tipo de anomalía de forma de la pieza dental, ¿no? Un taurodonto, un tipo de ejemplo que ya vamos a conocer qué es. Y va al odontólogo del barrio, digamos así, y ese odontólogo lo trata, pero no lo documenta. ¿No? Sería interesante porque ustedes también que se formen ya con esa capacidad de poder documentar sus casos clínicos. Por eso también parte de la asignatura está basado en la preparación de casos clínicos. En un principio van a tener que buscar ver en internet, ver cómo se hablan casos clínicos y luego ir diseñar. ¿Por qué? Porque cuando ustedes trabajan en un consultorio dental, si ven algo raro, fuera de lo normal, sería interesante que lo muestren y lo documenten, porque sirve de bastante información bibliográfica para nosotros. Y ese caso clínico usted lo puede hablar porque vamos a decir que es algo que no se ha visto. Lo documentan, si es que lo pueden sacar, pueden también hacer el tratamiento y lo presentan al colegio, ¿no? Porque es un caso que no se ha visto, no se ve, donde ya por lo menos está entrando en nuestro medio a lo que ustedes han visto en los consultorios. Pero la realidad es otra. Hay consultorios de barrio, puede ser que vean algo que no es tan común, pero no lo documentan porque tal vez no les interesa, ¿verdad? No les documenta, no les interesa mostrarlo y ahí se queda ese caso clínico, que podría ser muy interesante. Entonces ahí se queda. Aprendan a armar sus propios casos clínicos y van a ver que en algún momento alguien lo va a querer presentar en este caso sería en el colegio, ¿no? En alguna conferencia o demás. Bueno, entonces en eso prácticamente se basa la patología estimativa. En la teoría vamos a conocer conceptos, vamos a ver teoría, vamos a ver fotitos y demás. Eso es lo que vamos a ver. Y el contenido no es tan largo. Van a ver que no es tan largo porque principalmente nos enfocamos en las más prevalentes. Bueno, ¿por qué es importante esta asignatura? Es importante para el ejercicio profesional porque tiene conexión con todas las especialidades de la odontología. Con todas. Vamos a aprender a ver, por ejemplo, características de una gingivitis y de una periodontitis. ¿Qué especialidad trata a estas lesiones? La periodontitis, que ustedes van a llevar al año específicamente con tal periodontitis. Perdón, este año yo voy a llevar la periodontitis, ¿no? Cirugía y periodontitis. Solamente que este año se enfoque en una periodoncia más instrumental, más introductoria. Al año la van a es más rehabilitado. Al año van a hacer conceptos básicos, instrumentos, planificación, plan de tratamiento, pero al año la van a tratar. Otro tipo de lesiones, infecciones pulpares o lesiones pulpares. ¿Cuál es la asignatura que se lleva específicamente esta materia? Endodontia, ¿verdad? Entonces, prácticamente está relacionado con todas las especialidades de la odontología.
para que el estudiante pueda reconocer las patologías de la cavidad bucal y, de ser posible, dentro de su competencia, tratarlos o derivarlos a tiempo al especialista. Tienen que ustedes conocer sus limitaciones para saber cuáles las patologías pueden tratarlas y cuáles y de qué manera derivarlas. Objetivo general: demostrar el conocimiento de los signos y síntomas. ¿Quién se enfoca o qué especialidad o qué asignaturas se basa en el estudio de signos y síntomas? La semiología, ¿verdad? Por eso está muy relacionado con la semiología. ¿Qué caracterizan a las enfermedades más importantes y comunes de la cavidad bucal? Mediante una anamnesis y exploración física correcta. Eso es lo importante. Ustedes sepan reconocer mediante todas las técnicas semiológicas. Estamos aplicando semiología para poder observar una patología y caracterizar. Empleando métodos de diagnóstico instrumental, equipos con responsabilidad para diagnosticar y estar dentro de las competencias de regla. Objetivos específicos: reconocer los estados patológicos en los dientes y en la cavidad bucal, adquirir destrezas clínicas para el uso de instrumentos y aplicación de maniobras endodénticas. En esta asignatura principalmente ya ustedes tienen que adquirir la destreza manual para utilizar los instrumentos básicos de la odontología. Yo les preguntaba si ya habían usado, por ejemplo, la triada. Algunos me han dicho que sí, algunos me han dicho que no. No sé si es que de verdad han hecho ya implementar el uso del instrumental básico de exploración, ¿no? ¿Para qué sirve el espejo? ¿Para qué sirve la sonda exploradora? ¿Para qué sirve la pinza redondera? ¿De qué manera es la forma correcta de agarrarla, manipularla para evitar cualquier tipo de lesión? También, no sé si les comenté, cualquier movimiento en falso o cualquier movimiento brusco con la sonda exploradora principalmente pueden provocar lesiones graves de la paciente. Por una simple exploración. Si ustedes no agarran firme con firmeza la sonda exploradora y el momento de hacer una valoración de una pieza dental, una simple valoración de la pieza dental, un movimiento brusco y se le va hacia la lengua o pueden descerrar el carrillo de su paciente, ¿no? Entonces, es aquí donde ustedes tienen que afinar esa destreza, si es que todavía no lo tienen. Poder manipular con mucha practicidad. El espejo igual, ¿no? No se olviden que el espejo nos sirve principalmente ¿para qué? A ver, ¿ya han utilizado o no han utilizado? La verdad. Sí. Sí, ella no ha ido a la clase de instrumentos, por ejemplo. Ya, entonces, por ejemplo, el espejo, pues no se preocupen, este año me imagino que es el año en el que sí van a aprender para qué sirve la piel en operatorio. El espejo sirve principalmente para distender tejidos, ¿no? Para separar la mejilla, ¿no? ¿De qué manera ustedes tienen que practicar cuál es el agarre que ustedes también, porque está todo escrito, pero ustedes pueden buscar su propia forma de agarre, ¿no? Para sujetar el espejo con firmeza, fuerte, y puedan separar la mejilla. Es una de las principales funciones del espejo, distensión de tejidos. También nos sirve para, bueno, más importante por eso es un espejo, para visión indirecta, ¿no? Para iluminar la zona, pero también iluminación indirecta. Entonces, todas esas funciones del espejo, de la sonda, de la misma pinza algodonera para transportar cualquier insumo o material principal, puede ser una pinza algodonera, ¿no? Para transportar principalmente algodón, pero se puede transportar otro tipo de insumos materiales también. Entonces, todo eso es lo que ya tienen que ir adquiriendo la práctica en esta vez, porque todo eso lo van a aplicar al año. No sé en qué otra materia, claro, tenía que aprenderlo en operatorio, pero es muy diferente, porque en operatoria ustedes van a trabajar no sé si ya han llevado la clase y ya les dijeron cómo van a llevar la materia, van a llevar en dientecitos, ¿no? En dientes extraídos. Entonces, obviamente van a agarrar su criada y en su dientecito ahí lo van a hacer, ¿no? Es muy diferente que lo hagan en la cavidad bucal. ¿Dónde otra materia que van a ya empezar a manejar material es en la boca del paciente, en la boca de la persona, que es cirugía y periodoncia? En cirugía, principalmente, que sepa que se va a conversar técnicas anestésicas.
Para realizar una técnica azteca tienen que distender el tejido con el espejo, por ejemplo, para poder hacer la función. O primero reconocer la zona, levantando los dedos, haciendo elección del labio. O sea, tienen que empezar a manipular la boca del paciente. Ustedes tienen que tener toda esa práctica para poderlo hacer, ¿no? Entonces, eso se aprende. A veces parece fácil, pero llegado el momento, ustedes pueden manejar con torpeza la cavidad bucal del paciente. Aplicar conocimientos de patologías estomatológicas relacionados con otras especialidades como la radiología y la semiología estomatológica principal. En el último módulo de radiología les he dicho que es de interpretación radiográfica. Entonces está muy relacionado con la patología. En muchas de las patologías que vemos en la cavidad bucal, su diagnóstico se basa en la observación de imágenes radiográficas. Describir correctamente las diferentes enfermedades bucales para su registro en las historias clínicas. Lo que ustedes ven en la boca del paciente tienen que saber registrarlo en la historia clínica, utilizando ya palabras técnicas para describir una lesión. Adquirir actitud de reflexión crítica para la elaboración de diagnósticos clínicos. Ustedes ya van a poder, al menos con esta materia, poder emitir un diagnóstico presuntivo en una historia. Entonces, todo el esquema de conocimientos está agrupado en 4 unidades. En la unidad 1 vamos a conocer aspectos básicos y generales de la patología bucal. En la unidad 2, la patología principalmente de tejidos duros y blandos de los dientes, las más frecuentes o las más prevalentes. En la unidad 3, enfermedades inflamatorias e infecciosas, también más comunes de la boca. Y en la unidad 4, ya que es un poquito más de especialidad, pero vamos a entrar en algunos conceptos, como son procesos tumorales y pseudotumorales de la cavidad bucal. Bueno, esto es una referencia de hasta la fecha en la que vamos a llevar la asignatura, pero no es mucho más cortito. El contenido teórico es mucho más cortito y, como les había dicho, vamos a emplear incluso el horario de la teoría y de la práctica, porque se va a dar cuenta que esta asignatura, como les había dicho, se basa principalmente en trabajos de investigación. Entonces vamos a usar las horas de la teoría y la práctica para hacer trabajos de investigación. Pero eso no quiere decir que van a ir a las 7 de la mañana y a la escuelita a hacer una revisión. No, el tiempo que ustedes van a emplear para hacer esa práctica, pónganse en la tarde, va a compensar la hora que deberían haber pasado en la teoría, ya, o la práctica. Ustedes están empleando, pues simplemente es un intercambio práctico, ya. O sea, no vamos a pasar todas las prácticas, todas las semanas las prácticas. De hecho, hay simplemente 5 trabajos prácticos que se realizan aquí dentro del aula, 5 trabajos prácticos. Y la mayoría ustedes la van a emplear para hacer su trabajo de investigación. Pero obviamente, les repito, no en ese horario. Ustedes van a buscar algún horario para hacer su trabajo de investigación, ¿ya? Y eso va a compensar los horarios tanto de teoría y de práctica. El cronograma de evaluaciones, el primero está programado aproximadamente para el mes de junio, el segundo para el septiembre, en noviembre para el final práctico. Bueno, ya no hay un examen final práctico, sino sería la defensa de su trabajo de investigación. El examen final teórico, según el calendario académico, programado siempre para el mes de diciembre, pero si es ser posible lo vamos a adelantar. Como muchas materias adelantan para que ustedes queden libres en otras. Tanto radiología y patología no quiero que sean muy aburridos para ustedes, ni se las compliquen tanto las materias. No sé si Fernando llevó la materia del año pasado. ¿Llevó el año pasado esta materia? Yo sí me estaba llevando. Sí la llevo. Apenas pasó. Ya, entonces esta asignatura también quiero que sea, no quiero que se compliquen toda esta asignatura, porque quiero que también se enfoquen en otras asignaturas que quizás va a requerir mucho más también de su tiempo y de su concentración, como farmacología. No sé si ya están llevando más teoría y práctica. Así que ahí sí van a tener mucha ayuda. Cirugía
formato es algo complicado. Entonces lo que yo quiero es que con estas dos asignaturas ustedes no se compliquen tanto y la nota en realidad va a salir de esos trabajos que realicen trabajo de campo, que les he indicado lo importante que es trabajo de campo para esta asignatura. Bueno, ya saben, como cualquier otra asignatura tiene sus estrategias pedagógicas, clases magistrales, trabajos de grupo, trabajo de campo, reportes de trabajo grupales, fichas de observación en la clínica ontológica para poder tener un instrumento de observación para cuando vayan a ir a la clínica ontológica a ver lo que hay en la clínica y luego recién salir afuera. Si es que podemos, ya no nos arreglan, no vamos a salir de la clínica móvil que está ahí soleándose todo el tiempo. No conocen, ¿no? La clínica móvil. Hay aquí, no sé. Bueno, recursos didácticos, tenemos un texto, en el aula, tenemos todos los medios para poder hacer clases, actividades complementarias, muy importantes, principalmente en esta asignatura, investigación e interacción social, ¿no? ¿Dónde se realizan estas actividades? En la comunidad. Actividades integrales, que ya saben, engloba otro tipo de actividades extracurriculares. El tipo de evaluaciones, que también ya lo conocen, es muy parecido a la radiología. El sistema de calificación es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Solo hay 2 exámenes parciales, los 2 son sobre 35 por si acaso. Ya no es como el radio 25-25 porque 10 puntos iba a la defensa de un trabajo grupal, ¿verdad? Entonces aquí directamente es 35 el parcial. 35 el primero, 35 el segundo. Ambos se suman, se ponderan y la nota de la parte teórica es 35 puntos. De la parte práctica, de los trabajos de laboratorio que vamos a hacer, pues son poquitos, son a muchos 5 trabajos que vamos a realizar aquí en los laboratorios del aula, pero van a ser sobre 25 puntos. Todos los trabajos son sobre 25. El examen final práctico, que en realidad es un trabajo final de práctico, trabajo de investigación, va a ser sobre 25 puntos. En total se suma y se pondera, toda la parte práctica es sobre 25 puntos. Todo lo que se hace en la teoría es sobre 35. Todo lo que se hace en la práctica, tanto aquí y fuera de la universidad, es sobre 25 puntos. Sumados los dos, hacen los 60 puntos de nota semifinal para poder ingresar al examen final, que es sobre 40 puntos. El examen teórico final sobre 40 puntos. Bien, aquí vamos a hablar mucho de lo que son defensas de casos clínicos. Ya les he dicho que en un primer momento te van a buscar en el internet algún caso clínico que les llame la atención. Ahí ya está dicho ya cómo se arma un caso clínico. Y en base a eso van a armar después cuando tengan que armar sus propios casos clínicos de ustedes. Y cuando vengan a la defensa, principalmente, ¿qué es lo que se valora en una presentación de defensa de casos clínicos? Presentación oral, dominio, comprensión y seguridad del tema. A veces pareciera tan fácil. El año pasado había un alumno que, bueno, ya perdió la materia porque no se confíen tanto. Son pocas las clases prácticas, pero conlleva un riesgo. Pónganse que son 5 clases acá, dentro de las 5 clases prácticas, que son el 100% de la asistencia a la práctica. Y según la normativa tiene que haber un 80% de asistencia a la práctica, ¿no? Entonces, ¿cuántas clases ustedes deberían pasar de esas 5 por lo menos? 3, 4. No tienen derecho a faltar a una sola clase, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado porque a veces se confían y ya con 2 faltas o incluso con 2 no presentaciones del trabajo, porque si no han presentado su trabajo, porque no han venido, pues puede llegar a perder la materia. ¿Ya? Desenvoltura, precisión, corrección de la exposición oral. No pierdan esa idea de que ustedes en algún momento puedan llegar a ser disertantes. ¿Ya? No se limiten solamente en un futuro que ustedes van a ser solamente odontólogos de consultorio. Tienen que tener esa mentalidad de que en algún momento van a poder ser disertantes.
importantes a nivel nacional y por qué no sea internacional. Ya les digo, ustedes documentan un caso que no se ha visto aquí en Santa Cruz, incluso en Bolivia. Presentan al colegio de odontólogos y el colegio de odontólogos les invita a que presenten ese su caso clínico en conferencias, ya sean nacionales o internacionales. Entonces, ustedes también aquí es donde tienen que aprender a hablar y desenvolverse. Pero no como las típicas clases que hacen, leen y ya, ¿no? Ahora mi compañero más, ¿no? Aprendan a hacer ya sus trabajos de forma tal y cual como debería ser ya un profesional. Ya practiquen. Ahora es la oportunidad para que puedan perder el miedo con sus compañeros y en algún momento puedan hacerlo en un auditorio más grande. Calidad adecuada, utilización de recursos didácticos y audiovisuales. Pueden traerse maquetas, pueden traerse radiografías, pueden presentar fotos, ¿no? Eso es lo que más llama la atención en una presentación, ¿no? No hagan que todo su trabajo sea puro texto y pura letra, sus diapositivas son un montón de letras, todavía que no se lee. Entonces traten siempre de que sea lo más dinámico posible, ¿no? Exactitud en la presentación de las preguntas y seguridad en las respuestas. En un caso es necesario preguntar, ustedes tienen que tener mucha seguridad también para poder responder. Actitud de presentación personal y modales frente al jurado. Bueno, siempre salía la idea de que principalmente el trabajo final, porque prácticamente es un instrumento para el trabajo final y para su defensa del trabajo final. ¿Qué se hace en frente a un jurado? Podemos citar al director de carrera, podemos citar al presidente del colegio de odontólogos, a docentes de otras universidades, siempre que se pueda. Entonces, ese tipo de jurados ya piensan que ustedes están bien preparados para esta presentación, especialmente a nivel en el cual están. Ya son estudiantes de tercer año, entonces se supone que durante los 2 años anteriores ya han adquirido esas habilidades para poder realizar exposiciones ya con un cierto nivel de complejidad. Bueno, cuando ya saben el compromiso docente, lo mismo que la de los ¿qué detalle que haya pasado ya? Compromiso de los estudiantes también ya saben cuáles son. Les quiero recomendar, obviamente, que en la teoría no les controlo, no le molesta, ni en radiología ni en patología no le molesta. Pero siempre están pasando la hojita de control, que es más que todo para un control de dirección, eso es lo que nos pide dirección de carrera, ¿no? Que hay evidencia que la clase se lleva a cabo y los alumnos han participado. Pero, sin embargo, yo voy a tomar muy en cuenta porque este horario es muy complicado para muchos, ¿no? Tener ese esfuerzo de poder venir a la... Y eso que es a las 7:30, debería ser a las 7, pero ya estamos aplicando horario de invierno ya desde ahora, durante todo el año. 7:30. En alguna ocasión nos podemos poner de acuerdo, como les he dicho, no se llevan a cabo todas las prácticas. Podemos usar el horario de la práctica, del A2, si mal no recuerdo, que es el de las 8:30 ahora, para poder pasarnos a todo, especialmente ya cuando entremos en invierno, ¿no? Pero eso ya sí que todos podemos ver, ¿ya? Entonces no es tan complicado, no les controlo la asistencia en teoría, sin embargo tomo muy en cuenta el esfuerzo que hacen por venir a clases en este horario. Les voy a tomar en cuenta hasta incluso en la materia de radiología, ¿ya? Alguna presentación de un trabajo, algún atraso, alguna asistencia, incluso puntaje extra, ¿ya? Valorando el esfuerzo que ustedes tienen para venir a clases en este horario. Mire que el tercer año, pues, deben ser ustedes casi llegando a los 100 años, igual que la pero ahora sí. Y de los 100, mire que están apenas el 20% de eso. No, entonces voy a valorar bastante la asistencia de ustedes en este horario, ¿ya? Pero vengan a pasar clases, no a dormir, porque vienen a dormir. Con algunos libros que vamos a usar, muchos de estos libros pueden usarlo, algunos de estos libros los pueden usar en la biblioteca, sí tenemos biblioteca por si acaso, hay libros de fotografía, y algunos libros lo pueden descargar si tienen esas páginas pirata para poder descargar algunos de estos libros, cosa que no se debería hacer, que no se puede, no se debe, es un trecho chiquito.
Muy bien. Entonces creo que eso sería en cuanto a los lineamientos de la teoría práctica. Si se han dado cuenta, no lo vamos a explicar. Los días que vamos a pasar en clases prácticas que yo les voy a anunciar, obviamente tenemos práctica normal y demás. Por ejemplo, lo de ahora, no era necesario que yo les confirme que sí va a haber clases, porque ya les dije la primera semana. La próxima semana sí o sí hacemos teoría. Entonces, si les hubiera comunicado si es que no hubiese habido clases, entonces mañana por tal motivo no va a haber clases. Entonces, está todo normal, no les voy a decir nada, ¿verdad? Ya se supone que está todo normal. ¿Ya? Las veces que vamos a pasar práctica, algunas van a ser aquí en el aula, pero algunas van a ser en el laboratorio, bueno, donde pasamos radio. Al lado, si se han dado cuenta, hay unos señores que lo utilizamos para la práctica. Entonces, ahí vamos a pasar clases. ¿Ya? Y ustedes saben que para entrar a esos ambientes o a las instalaciones venir con el uniforme blanco. Entonces, valoro mucho también que ustedes vengan con el uniforme correspondiente. Acostumbrémonos a venir lo más presentable posible. Ahora más que todo, y bueno, debería ser todo el tiempo, pero ahora más que todo, porque estamos a un mes de recibir la visita del Padre Salvador. Ustedes ya tienen que tener en su mente que estamos en un proceso de certificación internacional, ¿no? Entonces, nos ha dado una fecha aproximada entre la primera y la segunda semana del mes de mayo que van a venir los Padres Salvadores. ¿Por qué se llaman Padres Salvadores? Porque también son odontólogos, son profesionales odontólogos, no siempre son